Millonario contrata a una embarazada abandonada por su ex, pero en el baño, una sorpresa impactante cambia su destino. Artur Vasconcellos era un hombre de mirada intensa y actitud serena, reconocido por su éxito y su capacidad para dominar cada aspecto de su negocio. Siempre había confiado en que su vida estaba cuidadosamente organizada, sin sorpresas que alteraran su impecable rutina. Sin embargo, aquella mañana, el destino puso en juego lo inesperado. Mientras caminaba por el vestíbulo de su empresa, Artur se encontró con una figura que parecía encarnar la fragilidad y la lucha a la vez. En el recibidor, una mujer de cabello oscuro y ojos llenos de una tristeza sincera esperaba junto a la recepción. Su estampa denotaba cansancio, pero también una determinación que desmentía el desgaste del camino recorrido. Vestida con sencillez, la mujer llevaba consigo un maletín algo gastado, y en su vientre se notaba el signo inequívoco de la vida que crecía. Artur se detuvo, intrigado por aquella imagen tan contrastante con el entorno de lujo que él dirigía. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó con voz firme pero sin perder la cortesía. La mujer levantó la mirada, sus ojos brillaban con un dejo de desesperación pero también de esperanza. «Me llamo Isabela Martins. He venido a solicitar un empleo», respondió con un hilo de voz. «Necesito trabajar, es lo único que me queda ahora». Artur sintió una punzada de incomodidad al notar que Isabela, a pesar de su evidente fortaleza, portaba en su semblante el dolor de una reciente traición. Con una calma que contrastaba con la tempestad de emociones que se agitaban en su interior, replicó: «Aquí valoramos el compromiso y la dedicación. Cuénteme, ¿qué habilidades puede aportar a la empresa?». Isabela, sin apartar la mirada, explicó con sencillez su experiencia en administración y atención al cliente. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de una honestidad que sorprendía a Artur. Él, acostumbrado a respuestas medidas y precisas, se encontró escuchando atentamente, cautivado por aquella mezcla de vulnerabilidad y determinación. «Nunca imaginé que una entrevista de trabajo pudiera ser tan reveladora», comentó Artur, mientras tomaba nota de sus respuestas. «Usted ha enfrentado desafíos que pocos comprenderían. ¿Cómo llegó a esta situación?». Con una pausa cargada de significado, Isabela confesó: «Fui abandonada por mi marido justo antes de que el parto se hiciera inminente. Me dejó sin apoyo, sin recursos y sin esperanzas. Pero aquí estoy, decidida a cambiar mi destino». La declaración resonó en el ambiente, generando una atmósfera cargada de empatía y tensión. Artur, acostumbrado a imponer decisiones frías, se sintió sorprendido al experimentar un impulso de protección hacia aquella mujer. Con voz pausada, añadió: «Entiendo que la vida a veces nos pone en situaciones inesperadas. Le ofrezco la oportunidad de trabajar aquí. Pero le advierto, este lugar requiere responsabilidad y compromiso». Isabela asintió con firmeza, sus ojos reflejaban gratitud y una determinación renovada. La sala quedó en silencio, mientras ambos meditabundamente observaban la posibilidad de un futuro incierto, donde la profesionalidad y la humanidad se entrelazaban en un mismo camino. El ambiente aún vibraba con la energía del encuentro inicial cuando Artur tomó una decisión inesperada. Con una mirada que mezclaba determinación y una leve incertidumbre, se inclinó hacia Isabela y dijo con voz segura: «He decidido ofrecerte el puesto de asistente en mi empresa. Necesito a alguien que aporte fuerza y compromiso, y veo en ti algo especial». Isabela, que apenas había tenido tiempo de asimilar las palabras de su entrevista, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque la sorpresa era inmensa, una mezcla de alivio y recelo se reflejaba en sus ojos. Con voz temblorosa, respondió: «Muchas gracias, señor. No sé cómo agradecerle esta oportunidad. Estoy dispuesta a dar lo mejor de mí, aunque debo confesar que también tengo miedo de confiar demasiado». Artur asintió con una leve sonrisa, consciente de la fragilidad y fortaleza que coexistían en ella. Con tono enfático y claro, agregó: «En este lugar, la profesionalidad es esencial. No somos un refugio, sino un equipo que trabaja para alcanzar metas ambiciosas. Espero compromiso absoluto y seriedad en cada tarea que realices». La conversación continuó en la oficina, en un tono casi confidencial.
Mientras caminaban por el elegante pasillo que conectaba la recepción con las oficinas, Artur explicó las responsabilidades del cargo. Tus funciones serán variadas, desde la organización de agendas hasta la coordinación de reuniones importantes. Necesitaré que manejes información sensible con discreción y eficacia. ¿Te sientes preparada para ese reto? Isabela, mirando a los ojos de Artur, asintió con decisión. Estoy dispuesta a aprender y a esforzarme. Cada nuevo desafío me enseña algo sobre mí misma, y esta oportunidad es una puerta a un futuro mejor. El ambiente era tenso y, a la vez, estaba impregnado de una sensación de renovación. En la pequeña sala de reuniones, Artur entregó a Isabela un dossier con todos los detalles del contrato. Con el documento en sus manos, ella lo examinó con detenimiento, notando cada cláusula y condición que evidenciaba el alto nivel de exigencia del cargo. A pesar de su temor interno, su voz se llenó de convicción al comentar. Sé que no será fácil, pero necesito creer en esta nueva etapa. Confío en que podré superar cualquier obstáculo que se presente. Artur observó con admiración esa mezcla de valentía y vulnerabilidad. Él mismo había construido su imperio a base de superar desafíos y aprender de cada experiencia. Con tono casi paternal, le ofreció unas palabras de aliento. Cada reto trae consigo la oportunidad de crecer. No pretendo que esta posición te resuelva todos tus problemas, pero estoy seguro de que tu determinación te llevará lejos. Aquí encontrarás la disciplina que te hará brillar. Mientras la tarde se transformaba en un atardecer dorado, la empresa parecía silenciarse a su alrededor. Ambos se quedaron en la sala, compartiendo un instante de reflexión. Artur, con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad, comentó: a veces, la vida nos sorprende con giros que ni imaginamos. Estoy convencido de que hoy has marcado el inicio de algo que transformará no solo tu destino, sino también el mío. Isabela, sintiendo que sus miedos se desvanecían ante aquella sinceridad, replicó: espero estar a la altura. Acepto este contrato con la esperanza de construir algo nuevo, aunque me asuste pensar en confiar en alguien de nuevo. Las palabras flotaban en el aire, llenas de promesas y temores, mientras la luz del atardecer jugaba con las sombras de la sala. En ese preciso momento, ambos sintieron que la decisión había abierto la puerta a una conexión que iba más allá de una simple relación laboral. La tensión era palpable, y la incertidumbre sobre lo que vendría a continuación se mezclaba con la emoción de un futuro por escribir. La atmósfera en la oficina seguía impregnada de aquella sutil transformación iniciada en el encuentro contractual. Los días transcurrieron y, en cada jornada, Artur comenzaba a notar que Isabela ofrecía mucho más que eficiencia y destreza. Su presencia parecía desafiar su mundo ordenado, y su forma de enfrentar la vida, a pesar del dolor que aún se notaba en su mirada, despertaba en él sentimientos que jamás había esperado experimentar. Cada mañana, al llegar, Artur observaba cómo ella se desenvuelta entre documentos y reuniones, siempre con una determinación silenciosa que lo sorprendía. En una ocasión, mientras repasaba informes en su despacho, se percató de que sus pensamientos se desviaban involuntariamente hacia ella. Se sintió irritado consigo mismo por pensar en Isabela más de lo que consideraba adecuado. Esa sensación lo perturbaba, pues jamás había dejado que alguien perturbase su rutina tan meticulosamente controlada. ¿Has notado algo diferente en el ambiente últimamente?, preguntó un colega en una pausa para el café, sin saber que la pregunta lo llevaba a reflexionar. Artur, con una mezcla de confusión y fascinación, respondió: algo ha cambiado, y no lo logro definir con claridad. Es como si la energía del lugar se hubiese modificado por completo. Esa conversación le resonaba en la mente, recordándole que la influencia de Isabela era mucho mayor de lo que parecía. Por su parte, ella, consciente de la creciente tensión de su jefe, intentaba mantener una postura profesional. Sin embargo, en los instantes de tranquilidad, cuando nadie observaba, su corazón se aceleraba al notar su mirada fija y profunda, como si él viera más allá de lo evidente. Una tarde, después de una reunión extensa, ambos se quedaron solos en el pasillo. El silencio se hizo cómplice de la tensión latente, y el ambiente se volvió casi eléctrico. Artur se detuvo, dudando si romper aquella calma. «Isabela, ¿podemos hablar un momento?»,
Preguntó con voz baja, como si temiera que cualquier palabra en exceso pudiese desvelar secretos. Ella, con los ojos curiosos, asintió lentamente, claro, señor. ¿De qué se trata? Él respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Últimamente he notado algo diferente en ti. No es solo tu habilidad para resolver problemas o tu dedicación. Hay una fuerza en tu mirada, una determinación que me hace pensar en ti incluso cuando no estás presente. ¿Te has dado cuenta de ese cambio en el ambiente? Isabela se sorprendió por la franqueza de la pregunta. Con una sonrisa tímida, replicó, no lo había notado, pero supongo que cada día es una nueva oportunidad para mostrarse. He aprendido a vivir con la incertidumbre, a pesar de que a veces temo equivocarme. El intercambio de palabras dejó a ambos sumidos en una especie de complicidad silenciosa. Arthur se retiró a su despacho, intentando ordenar el torbellino de emociones que amenazaba con salirse de control. Esa noche, mientras revisaba datos y estrategias, sus pensamientos volvían inevitablemente a Isabela. La manera en que ella enfrentaba los desafíos, la valentía que demostraba al no dejarse vencer por el pasado, lo conmovían de forma inesperada. Cada recuerdo de sus palabras y gestos se entrelazaba en una sinfonía que alteraba su percepción habitual. Al día siguiente, durante la jornada laboral, la tensión parecía haberse convertido en una presencia casi tangible en cada rincón del edificio. Un simple encuentro en el ascensor, una breve conversación en la sala de descanso, cada interacción estaba cargada de un magnetismo inexplicable. Arthur se encontraba a menudo sorprendido al descubrir que, mientras discutían temas cotidianos, su mente se perdía en la enigmática dualidad de Isabela. La fortaleza que mostraba frente a la adversidad y la vulnerabilidad que, en secreto, dejaba ver. En uno de esos momentos, mientras revisaban juntas una presentación en la sala de reuniones, Isabela se atrevió a preguntar, ¿alguna vez se ha sentido abrumado por algo que no puede explicar? Algo tan poderoso que te hace dudar de todas las certezas que habías construido. Arthur, con la mirada fija en los gráficos, titubeó por un instante antes de responder, hay días en los que el control se vuelve un concepto frágil, y la mente se distrae con lo inesperado. Tal vez lo que sientes tú, también lo experimento yo, de alguna manera. El intercambio quedó suspendido en el aire, dejando entrever una conexión que iba más allá de lo profesional. La conversación se desvaneció en silencios que decían más de lo que cualquier palabra podría expresar. Durante esos momentos, el entorno se transformaba en un escenario donde cada mirada sostenida se convertía en una lucha interna, la batalla de un hombre acostumbrado a reprimir sus emociones y la lucha de una mujer que, a pesar de su pasado, se dejaba llevar por la atracción hacia lo desconocido. En medio de la creciente conexión silenciosa que había ido tejiéndose entre ellos, el ambiente corporativo se transformó una noche durante un importante evento de la empresa. La sala de eventos estaba iluminada por luces suaves y decorada con elegancia, creando el escenario perfecto para recibir a clientes influyentes y socios estratégicos. Sin embargo, esa atmósfera festiva pronto se vería manchada por comentarios inesperados. Mientras los invitados conversaban animadamente, un distinguido cliente, conocido por su actitud arrogante, se acercó al grupo donde se encontraba Isabela. Con una sonrisa sarcástica y tono despectivo, empezó a hablar en voz alta. Es sorprendente ver a alguien en su condición en un evento de esta magnitud. ¿No cree que una mujer tan vulnerable y embarazada no debería ocupar un puesto tan importante en una empresa de prestigio? El comentario resonó entre los presentes y un silencio incómodo se apoderó del espacio. Isabela, que se encontraba atendiendo algunas tareas asignadas, sintió como el calor subía a sus mejillas. Su mirada se volvió hacia el hombre, buscando en sus ojos alguna señal de compasión o, al menos, de una disculpa, pero solo encontró altivez y soberbia. En ese preciso instante, Arthur, que se encontraba conversando con otros ejecutivos en una esquina del salón, captó la situación con una agudeza que no podía pasar por alto. Sin dudarlo, se desplazó hacia el lugar con paso firme y determinación en cada gesto. Al acercarse, la voz del cliente se elevó en una nueva burla. Parece que la incompetencia se disfraza de dedicación. ¿No es acaso una lástima que la fragilidad de una mujer así esté en las manos de alguien que no sepa protegerla? La tensión en el ambiente era palpable.
Artur se plantó junto a Isabela, que se quedó en silencio, sorprendida y con el corazón latiendo con fuerza. Con una voz clara y autoritaria, Artur intervino de inmediato. Disculpe, señor, pero sus palabras son inaceptables. Aquí no toleramos comentarios que denigran ni humillan a quienes luchan por superarse. ¿Realmente cree que el valor de una persona se mide por su apariencia o por circunstancias que escapan a su control? El cliente, desconcertado por la repentina intervención, trató de replicar con tono desafiante. No veo cómo un simple comentario pueda perturbar el orden de este evento. Además, la honestidad es esencial en el mundo de los negocios, ¿no le parece? Artur, con mirada firme y sin dejarse amedrentar, respondió. La honestidad es vital, pero también lo es el respeto. Su comentario no solo carece de respeto, sino que denota una falta de empatía que resulta inapropiada en cualquier entorno. Mi invitada ha demostrado una fortaleza y una dedicación que superan cualquier prejuicio que usted pueda albergar. Le sugiero que se retire de esta conversación si no desea seguir exponiendo su ignorancia. La sala quedó en silencio, mientras los presentes observaban la escena con asombro. Isabela, conteniendo las lágrimas, se acercó a Artur y murmuró. No sé cómo agradecerle por haberme defendido. Sus palabras fueron tan certeras que hicieron desaparecer el dolor que estaba a punto de invadirme. Artur la miró con suavidad, aunque su tono no perdía la autoridad. No hice esto por obligación, Isabela. Lo hice porque considero que nadie merece ser tratado de esa forma, y porque he aprendido que la fortaleza se demuestra no solo en la forma de actuar, sino también en la capacidad de proteger a quienes valoramos. El cliente, humillado por la intervención, se retiró discretamente del lugar, mientras algunos invitados intercambiaban comentarios en voz baja sobre lo ocurrido. Los murmullos se disiparon gradualmente, dejando en el ambiente una sensación de justicia y de renovación en la atmósfera del evento. Artur y Isabela permanecieron en el rincón, donde la tensión se disipaba lentamente en una calma casi tangible. Él continuó. Sé que este episodio pudo haber sido doloroso para ti, pero quiero que sepas que siempre estaré atento a tu bienestar. Aquí, todos merecen respeto, y yo no permitiré que nadie te haga sentir menos. Isabela, con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad, replicó. A veces me siento tan sola, temerosa de confiar en alguien. Pero cuando usted habla de esa forma, siento que, por primera vez, alguien realmente me entiende y me protege. Las palabras de Isabela resonaron en el ambiente, marcando un antes y un después en su relación. Mientras la música del evento volvía a llenar el espacio y los invitados retomaban sus conversaciones, ambos se quedaron compartiendo un silencio cargado de nuevas emociones. La acción de Artur no solo había desarmado a un agresor, sino que había abierto una puerta hacia un vínculo más profundo y sincero. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que aquella noche era solo el inicio de un camino lleno de desafíos y descubrimientos. La protección que Artur mostró había encendido una chispa, dejando a la espera de que nuevos giros podría tomar el destino, y si su acto impulsivo sería el preludio de algo más, algo que ni ellos podían prever por completo. Después de aquella noche en el evento, el ambiente en la empresa se volvió aún más complejo y sutil. Artur empezó a sentir que algo se transformaba en su interior. El control absoluto que siempre había ejercido parecía desvanecerse poco a poco, mientras una inquietud indescriptible se instalaba en cada rincón de sus días. La presencia de Isabela, que hasta entonces había sido una mera asistente, se había convertido en algo esencial para él. Cada mañana, al iniciar la jornada, él se encontraba observándola en silencio, notando cada pequeño gesto, la manera en que se concentraba al revisar documentos. El modo delicado en que atendía a sus compañeros y la sutil sonrisa que aparecía cuando creía que nadie la veía. Durante las pausas, Artur se percataba de un vacío en su oficina cuando ella se ausentaba para tomar un breve descanso. La ausencia de Isabela generaba en él un anhelo que lo sorprendía, haciendo que sus pensamientos vagaran más allá de lo profesional. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales del edificio, Artur se acercó al comedor donde Isabela se servía algo para comer. Con discreción, se plantó a su lado y, en voz baja, preguntó: ¿Te gustaría que te acompañe a la cafetería?
Parece que afuera no cesa la lluvia. Isabela, sorprendida por la cercanía inesperada, respondió con una sonrisa tímida. Claro, me encantaría. Siempre es agradable compartir un poco de tiempo en días como este. Caminaban juntos en silencio por los pasillos, y aunque las palabras eran pocas, la tensión entre ellos se sentía en cada mirada y en cada gesto sutil. Arthur se aseguraba de que Isabela nunca se quedara sin comer, dejando pasar desapercibido para la mayoría, pero no para ella, la forma en que revisaba discretamente su plato para ver si todo estaba en orden. Por su parte, Isabela notaba cómo él se ofrecía para llevarla a casa cuando el tiempo empeoraba o cómo miraba con especial atención el contorno de su vientre, como si encontrara en ese detalle la promesa de un futuro. Una mañana, al encontrarse frente a la puerta de salida, Arthur hizo una pausa y comentó: «Hoy el cielo está particularmente oscuro. ¿Te gustaría que te recoja esta tarde? El tránsito está terrible y prefiero asegurarme de que llegues bien a casa». La respuesta de Isabela fue suave pero llena de gratitud. «Muchas gracias, Arthur. Aprecio mucho tu preocupación. Realmente, no me había dado cuenta de lo importante que es tener a alguien que se preocupe en momentos así». Aquellas palabras parecían abrir una puerta en un universo de sentimientos que ambos habían mantenido en silencio. Sin embargo, a pesar de la cercanía y de cada muestra de afecto, ninguno se atrevía a nombrar lo que realmente sucedía en sus corazones. Cada gesto amable y cada mirada intensa estaban cargados de un significado oculto, un miedo a revelar lo que ambos sentían por temor a arruinar lo que, sin querer, había comenzado a florecer. En una de las noches siguientes, en una sala de descanso casi vacía, Isabela se sentó en una mesa mientras Arthur, visiblemente inquieto, se acercaba lentamente. Con la voz entrecortada por la emoción, él dijo: «Isabela, hay momentos en que siento que me falta el aliento. Cuando te veo, no puedo evitar pensar que quizás esté perdiendo el control de algo que era tan claro antes». Ella lo miró fijamente, con una mezcla de comprensión y temor en sus ojos. Respondiendo con suavidad, replicó: «A veces, yo también me asusto. Cada vez que pienso en lo que estamos viviendo, me invade un miedo sordo a confiar, a dejar que alguien se acerque de verdad». Ambos se quedaron en silencio, sintiendo la carga de cada palabra no dicha. La sala se llenó de una atmósfera casi tangible, donde la tensión y el deseo se entrelazaban sin que nadie se atreviera a romper esa burbuja de incertidumbre. Arthur, con voz baja y temblorosa, agregó: «No sé qué nos depara el futuro, pero no puedo evitar desear estar cerca de ti, cuidar de ti, aunque a veces sienta que este sentimiento me desconcierta por completo». Isabela, apartando la mirada por un instante, se animó a responder: «Yo temo lo que no se dice, el silencio que deja entrever más de lo que cualquier palabra podría explicar. No es fácil para mí confiar de nuevo, pero, contigo, cada gesto tuyo me hace pensar que hay algo más, algo que vale la pena arriesgar». La conversación se desvaneció en un intercambio de miradas que decían todo sin pronunciar más palabras. El temor a expresar lo que realmente sentían se mezclaba con el deseo de romper la barrera invisible que los separaba. Cada día, al terminar la jornada, ambos se retiraban con la sensación de que algo inédito y emocionante se gestaba en medio de la rutina, dejando la puerta abierta a nuevas posibilidades. Después de días intensos marcados por silencios y miradas cómplices, la jornada laboral se alargaba de manera inusual. Aquella noche, la fatiga se mezclaba con la tensión acumulada, y Arthur se dio cuenta de que algo no andaba bien. Al terminar las tareas del día, mientras la mayoría de sus colaboradores se marchaba, él notó la ausencia de Isabela en el ambiente habitual de la oficina. Su corazón comenzó a latir con fuerza, sintiendo un nudo en el pecho que lo impulsaba a actuar de inmediato. Caminando con paso rápido por el pasillo oscuro, iluminado apenas por la luz tenue de la lámpara de emergencia, Arthur se dirigió directamente hacia el área de descanso y, de allí, a la zona de servicios. Su mente se llenaba de inquietud y preguntas sin respuesta, preguntándose dónde podría estar ella. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas exteriores, intensificando el ambiente de incertidumbre. Con cada paso, el instinto le decía que debía encontrarla cuanto antes. Llegó al baño femenino y, al llegar a la puerta, levantó la mano para golpear suavemente.
No hubo respuesta inmediata. Volvió a llamar en voz baja. ¿Isabela? ¿Estás ahí? La falta de contestación aumentó su preocupación y sin esperar más, giró la perilla y abrió la puerta. Lo que encontró lo dejó paralizado por un instante. En el interior, Isabela se apoyaba contra la pared, con el rostro pálido y cubierto de sudor frío. Sus ojos mostraban un miedo silencioso y su respiración era entrecortada. La escena era totalmente diferente a la imagen serena que siempre había proyectado durante el día. «Isabela», exclamó Arthur, acercándose rápidamente. «¿Qué sucede? ¿Estás bien?». Con voz temblorosa y apenas audible, ella respondió. «Arthur, el bebé, está llegando». El mundo de Arthur pareció detenerse por un instante. La urgencia de la situación llenó la sala, y el sonido de la respiración agitada de Isabela se mezclaba con el eco de las gotas de agua que caían en el exterior. Sin perder tiempo, Arthur tomó la mano de Isabela y la ayudó a sentarse en un banco improvisado junto al lavamanos. Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando soluciones inmediatas ante aquella emergencia. «Tranquila, Isabela, voy a ayudarte», dijo Arthur con voz firme pero cargada de preocupación. «Respira despacio, concéntrate en cada inhalación». Isabela asintió débilmente, tratando de seguir las indicaciones mientras el dolor comenzaba a intensificarse. Arthur, sin dudarlo, buscó en su celular la manera de contactar a los servicios de emergencia, pero el tiempo parecía correr en su contra. Con la decisión de actuar sin esperar ayuda externa, Arthur se inclinó sobre ella, guiándola a través de cada contracción y asegurándose de que su respiración se mantuviera controlada. «No te preocupes, estaré aquí contigo», murmuró él, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Los minutos parecían eternos. En medio del desconcierto y el dolor, el silencio se llenaba de la única comunicación posible, palabras cortas y gestos urgentes. La presión en el ambiente aumentaba, y cada latido del corazón de Arthur era un recordatorio de la fragilidad del momento. Se esforzaba por mantener la calma, a pesar de que una parte de él se inundaba de pánico ante la idea de no poder evitar lo que estaba por suceder. Mientras tanto, Isabela, con lágrimas rodando por sus mejillas, intentaba concentrarse en las palabras tranquilizadoras de Arthur. «No te asustes», dijo ella entre sollozos controlados. «He pasado por momentos difíciles, pero nunca imaginé que esto llegaría tan rápido». La habitación, normalmente un espacio de rutina, se había transformado en un escenario de lucha contra el tiempo y el destino. Arthur, sintiendo el peso de la responsabilidad, se mantuvo firme a su lado, instándola a continuar con cada respiración. Con suavidad, acarició su mano, transmitiéndole la fuerza que él mismo buscaba en medio de la incertidumbre. En ese preciso instante, la realidad se impuso con una intensidad inusitada. El nacimiento estaba a punto de ocurrir, y ellos se encontraban solos, en medio de un baño de oficina, sin ninguna ayuda inmediata. La adrenalina se apoderó de Arthur, y su mente se llenó de imágenes de un futuro incierto y a la vez prometedor. Las palabras flotaban en el aire, sin necesidad de más explicaciones. Cada silencio, cada gesto, hablaba de un compromiso que superaba lo profesional y se adentraba en lo personal. El caos se hizo presente en el pequeño espacio, mientras el inminente nacimiento llenaba el ambiente de urgencia y confusión. No había oportunidad de trasladarla al hospital, y el tiempo parecía desvanecerse con cada latido acelerado. Isabela, cuya mirada siempre había irradiado fortaleza, ahora se mostraba marcada por un desespero profundo. Su respiración se volvió irregular y sus manos temblorosas buscaban algún consuelo en el vacío. Arthur, que durante toda su vida había evitado cualquier tipo de vínculo emocional, se encontró de repente frente a una situación que lo obligaba a conectar de una manera que jamás imaginó. Con el rostro pálido y la voz entrecortada, se agachó junto a ella, tomando su mano con firmeza mientras trataba de transmitir un atisbo de seguridad. «Isabela, por favor, intenta mantener la calma. Estoy aquí contigo, y vamos a superar esto», dijo, aunque sus propias palabras temblaban con incertidumbre. Ella, con lágrimas en los ojos, apenas pudo murmurar: «No sé si puedo, Arthur, el dolor es demasiado intenso, y siento que todo se me escapa».
El pánico se mezclaba con cada palabra, y en medio del caos, el silencio solo era interrumpido por las contracciones que se sucedían sin tregua. Arthur se inclinó un poco más, acercando su rostro al de ella para observar cada detalle. La vulnerabilidad en los ojos de Isabela lo golpeaba con la fuerza de un torrente inesperado, despertando en él sentimientos largamente reprimidos. «Escúchame», continuó Arthur con voz suave pero decidida. «Aunque no tenga todas las respuestas, te prometo que haré lo posible para que estés segura. No te abandonaré en este momento». Isabela asintió débilmente, buscando en sus palabras la esperanza que tanto necesitaba. La confusión reinaba en el ambiente, y el caos parecía expandirse, pero en ese instante, la mano de Arthur se convirtió en un ancla, un recordatorio de que alguien estaba dispuesto a enfrentar el peligro por ella. «Arthur, ¿por qué te importa tanto?», preguntó ella con un hilo de voz, entre sollozos que apenas podían ser controlados. Él dudó por un instante, consciente de que esa pregunta abría una puerta a emociones que había evitado durante años. Con sinceridad, respondió: «No lo sé, Isabela. Tal vez es porque, al verte ahora, me doy cuenta de que hay cosas en la vida que valen la pena cuidar, aunque me asuste la idea de sentir tanto. Estoy contigo en esto, pase lo que pase». El ambiente en el pequeño baño se volvió casi irreal, cargado de una intensidad que superaba todo lo vivido hasta ese momento. Las luces tenues creaban sombras alargadas en las paredes, mientras el eco de cada grito de dolor resonaba con fuerza en el silencio. Arthur, con la mirada fija en Isabela, se sentía abrumado por la crudeza de la situación. Cada contracción, cada sollozo, parecía atravesar su alma, haciéndolo revivir emociones largamente contenidas. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Mientras Isabela se esforzaba por sobrellevar el intenso dolor, Arthur se mantenía a su lado, brindándole apoyo con palabras suaves y gestos de cuidado. Con una mano temblorosa, sostuvo la suya, transmitiéndole la fuerza que él mismo buscaba en medio de la tormenta. El tiempo parecía dilatarse en aquellos instantes críticos, donde el espacio reducido del baño se transformaba en el escenario de una transformación interna que iba más allá de lo imaginable. «Isabela, respira despacio, cada inhalación cuenta», le dijo Arthur con voz entrecortada, intentando calmar la situación. «Estoy aquí, no te dejaré sola». Ella, con la cara empapada de sudor y lágrimas, asintió débilmente, enfocándose en sus palabras mientras el dolor se intensificaba. Cada grito que brotaba de su garganta golpeaba a Arthur como una punzada, despertando en él sentimientos que había mantenido ocultos durante tanto tiempo. La crudeza del momento le mostraba la fragilidad humana en su estado más puro, y, sin darse cuenta, algo dentro de él empezó a cambiar. El sonido agudo del llanto del bebé, que se hizo presente de repente, llenó el ambiente con una fuerza imprevista. Ese primer llanto, tan genuino y vital, parecía romper una barrera invisible en el corazón de Arthur. Por un instante, se detuvo a escuchar el sonido, y en ese breve lapso, comprendió que no solo estaba presenciando el nacimiento de una nueva vida, sino también el renacer de emociones largamente reprimidas. «Ya llegó», exclamó Isabela entre sollozos, con una mezcla de agotamiento y alivio en su voz. Arthur se inclinó aún más, asegurándose de que ella se sintiera apoyada en cada momento. Con manos cuidadosas, ayudó a acomodar al recién nacido mientras trataba de contener la oleada de sentimientos que amenazaban con desbordarlo. La mirada de Arthur se volvió suave y compasiva, jamás había experimentado algo tan profundo. En ese instante, la frialdad que siempre lo había definido se desvanecía, dando paso a una calidez incontrolable que emergía desde lo más profundo de su ser. «Mira, Isabela, este pequeño, es una prueba de que la vida sigue, de que, pese a todo, hay esperanza», dijo él con una voz que apenas se reconocía, cargada de asombro y ternura. Isabela, aún debilitada pero con la mirada fija en el rostro de su hijo, se esforzaba por sonreír. El ambiente estaba lleno de una energía nueva, un lazo invisible que unía a ambos en ese instante de vulnerabilidad y de fuerza compartida. Arthur sintió como cada grito,
cada sollozo y cada suspiro formaban parte de un proceso que lo transformaba, despertando en él un amor inesperado, tan puro y real, que lo sobrepasaba. «No puedo creer lo que estamos viviendo ahora», murmuró, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Este momento, es algo que nunca imaginé sentir». El eco del llanto del bebé y el leve suspiro de Isabela crearon una sinfonía de vida y esperanza. Arthur se inclinó para observar con detalle la carita diminuta del recién nacido, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sus manos temblorosas acariciaban el pequeño ser. Cada detalle, desde la suavidad de la piel hasta el olor a inocencia, le recordaba que la existencia era frágil y maravillosa. «Isabela, este bebé nos ha dado una lección, una oportunidad para empezar de nuevo», dijo con firmeza, aunque su voz se quebraba por la emoción. «Sí, Arthur, siento que todo ha cambiado», respondió ella, con una mezcla de alivio y temor en la mirada. «Nunca imaginé que algo tan doloroso pudiera transformarse en algo tan hermoso». Ambos se quedaron en silencio, compartiendo ese instante sagrado en el que las barreras se rompían y los corazones se abrían sin reservas. La fragilidad del momento y la crudeza de la experiencia habían dejado una marca indeleble en sus almas, invitándolos a replantear todo lo que creían saber sobre el amor y la protección. Mientras la noche avanzaba y las sombras se alargaban en el pequeño espacio, Arthur e Isabela comprendieron que estaban en el umbral de un cambio irreparable. El nacimiento del bebé no solo significaba el inicio de una nueva vida, sino también el despertar de sentimientos que, hasta entonces, habían permanecido en silencio. Con cada latido, la esperanza se entrelazaba con el miedo a lo desconocido, abriendo la puerta a futuros inciertos, donde cada elección podría definir el rumbo de sus destinos. En ese preciso instante, la esencia de lo vivido quedaba suspendida en el aire, dejando entrever la posibilidad de que el amor, en su forma más pura e inesperada, podría ser la respuesta a un pasado lleno de rigidez. Sin saber qué depararía el futuro, ambos se aferraban a la certeza de que algo profundamente transformador acababa de comenzar, y que lo que vendría a continuación podría cambiarlo todo para siempre. En el hospital, la atmósfera se tornó en un delicado balance entre esperanza y temor. Arthur permanecía firme junto a Isabela, negándose a abandonar su lado en esos primeros momentos críticos. Con el recién nacido en brazos, se sentía inundado por un impulso instintivo de protección, observando cada detalle, como Isabela dormía con una paz momentánea, como el bebé emitía suaves susurros. Y como la fragilidad de aquella escena despertaba en él sentimientos que jamás había imaginado experimentar. Cada noche, mientras la penumbra del hospital envolvía las habitaciones, Arthur se quedaba en silencio junto a la cama, mirando con detenimiento a Isabela. Con el pequeño en brazos, murmuraba palabras de aliento en voz baja, intentando convencerse a sí mismo de que todo estaría bien. En una ocasión, mientras la luz parpadeaba suavemente en la habitación, se atrevió a decirle: «Isabela, aunque duela admitirlo, siento que por fin encontré algo que me hace querer ser mejor. Quiero protegerlos, pero también temo perder el control de mí mismo». Ella, medio dormida y entre sueños, respondió con un susurro apenas audible: «No te alejes, Arthur. Necesito sentir tu presencia». Aquella súplica, sencilla y vulnerable, resonó en su interior como un eco del pasado que él había intentado olvidar. Sin embargo, a medida que los días se sucedían, una inquietud incontrolable comenzó a germinar en su corazón. La responsabilidad de cuidar a dos seres tan frágiles lo abrumaba, y cada noche, mientras observaba a Isabela descansar, la duda se intensificaba: ¿estaba él realmente capacitado para ser ese hombre protector? La inquietud se transformó en un temor paralizante que lo llevó a cuestionar su propia esencia. Durante las mañanas, al llegar a la habitación, Arthur notaba que sus manos temblaban levemente al acariciar al bebé. Con cada mirada, veía en el rostro de Isabela la fuerza que había despertado en él, pero también la vulnerabilidad que la hacía necesitar más de lo que él creía poder ofrecer. En una conversación que tuvo al amanecer, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana, Arthur confesó con voz entrecortada: «Isabela, me duele en el alma decir esto, pero cada día siento que me alejo más de quien realmente quiero ser. El deseo de cuidarte y cuidar a nuestro hijo se mezcla con el miedo a involucrarme demasiado. No sé si soy capaz de asumir todo esto sin perderme en mis propios temores».
Isabela, con la mirada serena a pesar del cansancio, respondió suavemente: Artur, a veces el miedo nos impide avanzar, pero también nos enseña lo que realmente importa. No es necesario tener todas las respuestas ahora, basta con estar presentes el uno para el otro. A pesar de aquellas palabras reconfortantes, la duda seguía sembrando inquietud en su interior. Artur recordaba momentos pasados en los que había evitado cualquier tipo de conexión emocional para mantener su imperturbable fachada. Ahora, enfrentado a una situación que desafiaba sus propias convicciones, el hombre que había construido un imperio parecía perder el control sobre su destino emocional. El eco de sus miedos se reflejaba en cada noche en vela, en cada lágrima silenciosa y en cada pensamiento que lo impulsaba a distanciarse. Una tarde, mientras el hospital se sumía en el murmullo de conversaciones y el ritmo acelerado de las urgencias, Artur salió a tomar aire en el pasillo. Mientras caminaba lentamente, su mente se debatía entre el impulso de estar junto a Isabela y la necesidad de resguardarse de lo que sentía. En ese instante, un colega del hospital, al verlo ausente en un momento crítico, le preguntó: «Artur, ¿te encuentras bien? Se nota que algo te preocupa». Él, forzando una sonrisa y con la voz algo apagada, respondió: «Sí, solo necesito un momento para ordenar mis ideas». A veces, la responsabilidad pesa más de lo que uno imagina. La respuesta del colega no pudo disipar la tormenta interna que crecía en Artur. Esa misma noche, al regresar a la habitación, encontró a Isabela durmiendo plácidamente, mientras él se sentaba en una esquina, con el corazón lleno de dudas. El silencio se extendió por la habitación y, en ese silencio, la soledad y el miedo se volvieron inseparables compañeros. Con el bebé dormido en sus brazos, Artur se preguntaba si acaso su impulso protector era más una reacción al miedo a perder lo poco que había empezado a sentir, que una verdadera muestra de amor. «Tal vez deba dar un paso atrás, para no hundirme en lo que temo», murmuró para sí mismo, sin alzar la vista. «Pero, ¿cómo puedo alejarme cuando cada fibra de mi ser clama por estar cerca?», se cuestionaba en un diálogo interno que parecía no tener fin. Isabela notó el cambio desde el primer instante en que Artur dejó de buscarla con la misma insistencia de antes. Durante los días siguientes, mientras el hospital se llenaba de la rutina de la recuperación, la distancia se hizo cada vez más patente. Aquella mirada que antes se iluminaba con ternura ahora se desviaba, evitando encontrarse con la de ella, como si ocultara un secreto doloroso. Una tarde, en la sala de espera del hospital, Isabela se encontró sola con el murmullo lejano de conversaciones y el tic-tac insistente del reloj en la pared. Recordó con nitidez aquella noche en que Artur sostuvo su mano en medio del caos, cuando ambos habían compartido la intensidad de un momento único. Sin embargo, ahora él actuaba de forma distante. Mientras esperaba, se cuestionaba en voz baja: «¿Qué ha cambiado en ti, Artur? ¿Por qué ya no me miras con esos ojos que solían decir tanto?». No pasó mucho tiempo antes de que él entrara en la sala, su paso era lento y su rostro inexpresivo. Isabela lo observó desde lejos, sintiendo que cada centímetro de distancia aumentaba su desolación. Intentó acercarse, pero él se detuvo abruptamente en el umbral y murmuró, casi sin querer: «Isabela, necesito un poco de espacio, ahora mismo». El tono frío y la repentina reserva en su voz la hirieron profundamente. La mujer, acostumbrada a defenderse de las dificultades, sintió que aquella vez algo era diferente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, con voz quebrada, replicó: «¿Espacio? ¿Acaso ya no soy parte de tu vida, de lo que vivimos?». Artur evitó sostener su mirada. Con una pausa incómoda, respondió: «No se trata de eso. Es simplemente que necesito tiempo para aclarar mis propios sentimientos. No es justo para ninguno de los dos que todo se confunda». Isabela se alejó lentamente, sintiendo como cada palabra cortaba como un bisturí. Aquella respuesta, tan fría y distante, confirmaba lo que ya intuía: el hombre que había sido su apoyo en el instante más vulnerable, aquel que la había ayudado a dar la bienvenida a su hijo, ahora actuaba como si nada hubiera pasado. Esa indiferencia le resultaba insoportable. En el silencio del corredor, Isabela se sentó en un banco y dejó que las lágrimas corrieran sin control. Su mente repasaba cada gesto,
cada palabra que alguna vez la hizo sentir segura. Pero el temor de esperar a alguien que huye de sus propios sentimientos se apoderaba de ella. Con el corazón hecho pedazos, decidió que no podía continuar esperando a alguien que, a pesar de haber compartido momentos de intimidad y ternura, se mostraba incapaz de abrirse al amor. Al día siguiente, en una breve conversación que tuvieron mientras Arthur pasaba por el pasillo, ella tomó aire y se atrevió a hablar con firmeza. Arthur, yo no puedo seguir esperando a alguien que tenga miedo de amar. Me duele verte alejarte, pero no puedo sacrificar mi felicidad por la indecisión de otro. El silencio se hizo prolongado y Arthur bajó la mirada. Después de unos instantes, dijo con voz apenas audible: Isabela, lo siento, no es algo que pueda controlar. Ella, con el rostro bañado en lágrimas pero decidida, replicó: Es hora de que yo siga mi camino, sola, como siempre lo he hecho. No puedo quedarme atrapada en una espera interminable. Aquellas palabras dejaron una sensación de tristeza y resignación en el aire. La despedida se volvía inminente, y aunque parte de ella deseaba retener lo que habían construido, comprendía que el amor no puede forzarse ni ser recíproco si el otro se aleja. Con el corazón dolido y la determinación renovada, Isabela se marchó dejando tras de sí la estela de una historia incompleta, abriendo la puerta a un futuro incierto y a la posibilidad de renacer por sí misma. Después de la despedida dolorosa, Arthur intentó retomar su antigua rutina, pero pronto se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. Su apartamento, antes un refugio de orden y calma, se había convertido en un lugar silencioso y gélido, donde cada rincón evocaba la ausencia de algo vital. Las paredes, que antaño reflejaban la seguridad de un hogar lleno de vida, ahora parecían grises y vacías, resonando con ecos de soledad. En la oficina, las mañanas se sucedían con una monotonía abrumadora. Las reuniones y los correos electrónicos se habían vuelto parte de una rutina sin color, mientras la actividad frenética de la empresa no lograba disipar la melancolía que pesaba en su interior. Arthur se encontraba, a menudo, mirando por la ventana, perdido en pensamientos que lo transportaban a recuerdos imborrables, el calor de la mirada de Isabela, el tierno llanto de su hijo y las palabras llenas de esperanza que compartieron en aquellos instantes críticos. Una noche, impulsado por una inquietud que no podía ignorar, Arthur decidió visitar el hospital donde había vivido momentos de extrema intensidad. El pasillo iluminado por luces tenues y el murmullo sordo de conversaciones lejanas le hicieron recordar el instante en que todo cambió para él. Con pasos lentos, llegó a la sala de maternidad y se dirigió a la habitación que una vez albergó tanta emoción. Allí, en el rincón donde el pequeño solía descansar, encontró el berco vacío. Frente a ese símbolo tan poderoso de lo perdido, el corazón de Arthur comenzó a latir con fuerza. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en el espacio donde el eco de risas y llantos había llenado el ambiente. De repente, el silencio se volvió ensordecedor y en ese instante, comprendió la verdad que había intentado negar durante tanto tiempo. Con voz temblorosa, murmuró para sí mismo: ¿Qué he hecho? ¿Cómo pude dejar que el miedo se interpusiera en lo que realmente importa? Las palabras salieron como un susurro lleno de dolor y arrepentimiento, y en ese preciso instante, la realización devastadora se apoderó de su alma. Recordó cada detalle de aquel momento, la calidez de la mano de Isabela, la fuerza que ella mostraba incluso en los instantes más oscuros, y el primer llanto del bebé, que había resonado como una promesa de un nuevo comienzo. Cada imagen se encendía en su mente con intensidad, y la certeza de que aún lo amaba, a pesar de todo, se hacía ineludible. Con el corazón lleno de una emoción incontrolable, Arthur se acercó a una enfermera que estaba de guardia y le preguntó con voz entrecortada: «Disculpe, ¿podría decirme si Isabela está aquí? Necesito saber». La enfermera, percibiendo la desesperación en sus palabras, lo miró con compasión y le respondió: «Señor, Isabela fue dada de alta hace unos días. Usted sabe que fue su decisión alejarse, ¿no es así?». Esa respuesta golpeó a Arthur con la fuerza de una verdad innegable. La imagen del berco vacío se grabó en su mente, y en ese instante comprendió que su alejamiento, impulsado por el miedo a involucrarse, había costado demasiado. Con el corazón en la mano, se dijo en voz baja: «No puedo seguir viviendo así.
si no actúo ahora, perderé lo que más amo. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Arthur se encontró en una lucha interna. Cada objeto, cada sombra, parecía recordarle lo que había dejado atrás. Las horas transcurrían lentamente, y en medio del silencio, la determinación empezó a surgir en lo más profundo de su ser. Con lágrimas en los ojos, se miró al espejo y se preguntó: ¿quién soy si no soy capaz de amar sin miedo? ¿Qué clase de hombre quiero ser? En un impulso de valentía, tomó el teléfono y llamó a un amigo cercano, alguien en quien confiaba para confesar sus miedos y su anhelo de redención. Durante la conversación, expresó: he estado distante, evadiendo mis sentimientos por temor a perderme a mí mismo. Pero hoy, frente a ese verco vacío, he comprendido que el verdadero peligro es no luchar por el amor que tengo. No puedo dejar que el miedo me arrebate a Isabela y a nuestro hijo. El amigo, con voz serena, le contestó: Arthur, el primer paso hacia el cambio es reconocer lo que sientes. Si realmente los amas, debes actuar antes de que sea demasiado tarde. No esperes más. Esa conversación encendió en él una chispa de esperanza. Aunque la noche seguía su curso y el hospital seguía en silencio, Arthur se prometió a sí mismo que no dejaría que el miedo definiera su vida. Con el eco del llanto y la risa que una vez llenaron aquel verco, decidió que era momento de recuperar lo perdido. Con el corazón henchido de determinación y la mente clara tras la amarga realización, Arthur se encaminó hacia la casa de Isabela en una noche serena. La calle estaba iluminada por faroles que marcaban un sendero de esperanza en la oscuridad. En sus manos, sostenía una cuna nueva, símbolo tangible de su compromiso renovado. Cada paso que daba era un latido de decisión, una renuncia a sus miedos y a las viejas reservas que lo habían mantenido alejado de lo que verdaderamente anhelaba. Al llegar, se detuvo frente a la puerta principal y, con la mano temblorosa pero firme, llamó sin demora. Tras unos instantes que parecieron eternos, la puerta se abrió lentamente, revelando a Isabela, cuyos ojos reflejaban una mezcla de cautela y anhelo. En ese breve encuentro, el pasado y las heridas se encontraban con la promesa de un nuevo comienzo. Isabela, necesito hablar contigo, dijo Arthur, con voz segura pero cargada de emoción sincera. Ella, con la mirada vacilante, asintió y permitió que él entrara. En el recibidor, el ambiente era silencioso y tenso, como si el tiempo hubiera hecho una pausa para presenciar lo que estaba por suceder. Arthur extendió sus brazos, mostrando la cuna con delicadeza, como si en cada gesto quisiera transmitir la verdad de su transformación. He venido a decirte que no puedo seguir huyendo de lo que siento, explicó, sin rodeos. No por obligación ni por lo que se espera de mí, sino porque te amo a ti y a nuestro hijo más de lo que jamás imaginé. Este pequeño es la prueba de que juntos podemos construir algo real, algo que ni el dinero ni el poder podrían jamás igualar. Isabela lo observó, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Durante tanto tiempo había dudado de sus propias esperanzas, temerosa de que el hombre que una vez la había protegido se hubiese perdido en su propio laberinto de miedos. Ahora, frente a ella, Arthur no ofrecía excusas ni palabras vacías. Su mirada era franca y vulnerable, revelando el terror a ser rechazado, pero también la convicción de un amor inquebrantable. Arthur, he esperado tanto tiempo a este momento, dijo Isabela, su voz entrecortada por la emoción. He visto cómo te alejabas, cómo te escondías tras el miedo. Y ahora, al verte aquí, con el cuna en tus brazos, siento que todo puede cambiar. Él dio un paso adelante, acercándose lentamente hasta quedar frente a ella. Con la cuna aún en sus brazos, continuó. No quiero que te vayas. No quiero que este amor se diluya en silencios ni en excusas. Quiero que seamos una familia de verdad. Estoy dispuesto a enfrentar mis temores, a aprender a amar sin reservas y a ser el hombre que tú y nuestro hijo merecen. La sinceridad de sus palabras colmó el ambiente. Isabela, con el corazón henchido de emociones contradictorias, se quedó en silencio por unos instantes, dejando que cada palabra calara hondo. Finalmente, se atrevió a responder. Arthur, tu valentía me conmueve. Siempre quise creer que había una posibilidad para nosotros, pero el miedo me había hecho dudar. Hoy, al verte así,
siento que puedo arriesgarme a volver a amar, a confiar en lo que podríamos construir juntos. El silencio se transformó en un tierno diálogo de miradas y gestos. Arthur dejó la cuna a un lado, extendiendo sus manos con un gesto de entrega total. Con voz suave y sincera, añadió: no te pido que olvides el pasado ni que cierres los ojos ante lo que sucedió, pero te invito a que juntos emprendamos este nuevo camino. Quiero que nuestra familia sea el refugio donde ambos encontremos la paz que siempre hemos buscado. En ese instante, el temor que una vez había marcado la existencia de Arthur se disipó, dando paso a una sensación de alivio y esperanza. Isabela, con lágrimas cayendo lentamente, se acercó y apoyó su mano en la de él. La conexión entre ambos se hizo palpable, como si cada latido del corazón sellara un pacto silencioso y verdadero. Acepto, Arthur. Acepto volver a intentarlo, a construir algo que trascienda el dolor y las dudas. Quiero creer en nosotros y en el futuro que juntos podemos forjar, dijo ella, con determinación y ternura. Así, en aquella noche cargada de emoción y luz, el magnate solitario comprendió, de una vez por todas, que ningún tesoro material podría compararse al valor de lo que tenía en sus brazos. La puerta del pasado se cerraba para dar paso a una nueva etapa, y aunque el camino no sería fácil, ambos estaban dispuestos a caminarlo juntos, con la certeza de que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de transformar hasta las almas más endurecidas. Con el futuro abierto ante ellos y el eco de sus votos resonando en cada rincón, la historia llegaba a una conclusión que, lejos de ser el final, marcaba el inicio de una vida plena y compartida. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.